hasta por lo menos finales del 16, objetivo el 17, por lo cual ven ustedes cómo la pena privativa de libertad es un invento deficiente, palabra del gran criminólogo alemán, les ha situado a la pluma, pero para que vean ustedes lo que era el derecho penal, en aquella etapa larga, tan descompensada respecto a los años en los que dijo la pena privativa de libertad, la señora de las penas, 2, 17, 18 al 20, incluso alguien habla ya que el siglo XXI es el siglo de la anticárcel, hablan ya de sus filósofos. Pero en cualquier caso les ha centrado perfectamente, les ha centrado en lo que era el derecho penal de la edad antigua, del medievo y desde luego parte del renacentista. Y eso me parece que había que hacerlo, es lo que yo les hubiera hecho el día de ayer y en todo caso lo vamos a presentar. Sí, ustedes, yo recuerdo cuando leí a Savigny. Savigny ha sido puede ser que alguien se haya dicho quién era el derecho romano, es uno de los más grandes juristas de todos los tiempos. Von Savigny comentaba que el derecho, que había dos maneras de entender y de explicar el derecho, como un dato o como un proceso. Entendiendo el derecho como un dato es evidentemente una sucesión de fechas. ¿Se explicación? La Revolución Francesa fue en 1789. Bueno, y las partidas se escriben en 1555, más o menos. Bien. Pero eso no es explicar. Esa manía del derecho dato es lo que combatió el gran jurista que fue Savigny. El derecho es un producto. Y como es un producto, significa que tiene una explicación de por qué nace en un determinado momento histórico, por qué se produce el cambio social o político y por qué se produce el cambio político. A mí siempre me importó aquella, en el primer tomo de su introducción al sistema de derecho romano actual, siempre me importó aquella forma de entender el derecho. De tal forma que cuando yo afronté el estudio distinto de la historia de la prisión, no me conformé con la lectura de los manuales buenos, ciertamente, pero que comienzan con un renglón tan sencillo como a finales del 16 y ya entrado el 17 aparece la pena privativa de libertad. Punto. Los primeros establecimientos en lugar era un derecho básico, no era un derecho público. No me informó de por qué nacía la pena de prisión, cuál era la evolución que había tenido mientras tanto en la historia de la humanidad, qué estaba sucediendo y por qué de repente alguien, y por qué a finales del 16 y del 17, y desde luego en Estados Unidos, entonces Norteamérica, en el 18, aparecen unos edificios que ya no son aquellas mazmorras que ayer les contaba, ni aquellos castillos medievales, sino construidos específicamente para ser destino de gente que va a cumplir pena privativa. ¿Por qué nace no solamente pues la prisión con su régimen? ¿Por qué nace la edificación, la arquitectura penitenciaria absolutamente desconocida durante 17 siglos? Eso es el entender. Yo creí que era entender que dice eso en el estudio de cualquier otra institución jurídica, el estudio del derecho como producto y no como tal. De ahí que en la historia de la pena privativa de libertad nunca mejor había que explicar por qué se produce esa lenta evolución de siglos donde reinan las penas corporales y la pena de muerte, como bien ustedes explicaron, en sus diversas manifestaciones, crudelísimas todas. ¿Por qué esa sociedad lo que quiere es ese tipo de castigo? ¿Y por qué la sociedad va evolucionando hacia un castigo, como ven ustedes, en vez de exteriorizar, siempre ostentoso, siempre en la plaza del pueblo, siempre cruel, porque va dando, se va replegando sobre sí misma y en vez de exhibir el pecado y la muerte, lo prefiere ocultar. ¿Cuál es el paso que se da? Entre la exhibición, pues, de la maldad
y del castigo a la maldad, a asumir el castigo y reprimirlo en los muros de un establecimiento, que es exactamente lo contrario a la absolución, es la ocultación del pecado. Todo eso es un larguísimo proceso de la historia del mundo y de la historia del derecho. Se trata de tener el dato, de tener la idea para en 2 o 3 lecciones advertir de dónde venimos y dónde estamos, inmediatamente entrar en el lógico en estudio, en su caso, en los problemas que plantea la legislación penitenciaria vigente, salvada la introducción que le dio. Pero siempre me parecía vital que entendieran ustedes la historia de la pena privativa. Cuando reina la pena de muerte en la historia del mundo, hasta finales del 16, donde aparecen los primeros establecimientos penitenciarios, y desde luego del 18, donde se asienta firmemente, ya les he explicado que la reina es la pena. Porque cuando reina la pena de muerte y las penas corporales en toda la historia de la humanidad, sin embargo la prisión no es desconocida. La prisión tiene un sentido, como pueden ustedes perfectamente construir, de mera custodia, de mera redención. Al mismo interno, al mismo encuentro, como quieran llamarlo, a la misma persona que ha cometido esos crímenes que son castigados por sanciones tan severas, esa misma persona tiene que tenerse en algún sitio detenida a la espera del juicio y para que luego desde aquí sea llevada a cabo. Como ven ustedes, es una función estrictamente utilitaria, pero yo necesito un sitio. Llámese cárcel romana, de ahí tiene parte de la terminología, aunque no era un tal establecimiento construido como cárcel, como prisión, pero se llamaba cárcel en cuanto a contención de muros, en cuanto que alguien se encontraba. Y la cárcel romana del foro romano era una iglesia, la cárcel mamertina. Al lado del foro romano, todavía hoy se reconozca Roma y quien pasee por el foro romano. El establecimiento circular al lado del foro romano, eso era la cárcel mamertina, que era un depósito de agua vacío. Y ese depósito de agua vacío, que era circular, pareció muy útil para convertirlo en la cárcel de la vida. Pero no era tal un establecimiento penitenciario, era el lugar de donde de allí se partía para el carajo, como puede decir. Esa idea de la cárcel de custodia, que tienen las partidas y que desde luego dijo un piano antes que nadie, refleja perfectamente la idea de la cárcel durante siglos. Cárcel ad continentos hombres, para contener a los hombres, no ad punientos, no para castigarles. Era evidente el dicho ocupado luego en el gesto de un piano. La cárcel es para contener, para retener a la espera de juicio y de condena, porque la condena era impensable que fuera a ese tipo de establecimientos. Cárcel, pues, es una cárcel. No es que no hubiera penas privativas de libertad, sí, pero las penas privativas de libertad del imperio, digamos, Roma, todo lo que significa Roma, al hablar de Roma hablamos de partidas, por ejemplo, España, hay privación de libertad, sí, pero no privación de libertad penitenciaria. Hay privación de libertad en una de las penas capitales y típicas del derecho romano. La esclavitud, es decir, los trabajos ad metallo. Esos, los trabajos en los metales, en las obras públicas, en la esclavitud. Es privado de libertad, pero no hay techo, no hay celdas, no hay cadenas, solo hay gigantes, serían los trabajos forzados actuales. ¿Te das cuenta? Esa pena sí existe, pero esa pena yo la tengo por pena corporal, no la tengo por pena privativa de libertad. Es una pena corporal. No hay establecimientos, no hay quien los retenga, no hay más que simplemente los trabajos forzados o las penales, como decíamos, y como dice luego también las partidas. Y vean ustedes que esa privación de libertad existe, pero no es nuestra pena privativa de libertad. Hay en la Edad Media, les han comentado, mientras se sigue matando, como he dicho yo en otro sitio, por todo o por casi todo y de todas las maneras posibles. Mientras esto surge, también hay establecimientos donde se retiene a los reyes de las penas.